Pero el título de la predicación de hoy es El reino de Dios avanza poco a poco. Así le puse por título a la predicación, basados en la parábola de la semilla de mostaza y de la levadura. El reino de Dios avanza poco a poco. Lucas 13, verso 18 en adelante. Del 18 al 21, 4 pasajes. ¿Listo? ¿Ya lo encontró? Algunos de ustedes son conocidos como la Biblia más rápida de casa de oración. Rápido los encuentran. Lucas 13, 18 dice lo siguiente: y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir, dice el 20, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Vamos a orar. Ponga su mano aquí. Dile, Señor, gracias por que puedo estar hoy en la iglesia, Señor. Aquí, Señor, mi interior descansa. Mi fe, Señor, se fortalece con tu palabra. Yo te pido, Señor, sabiduría para exponer tu palabra. Que a todos nos des el discernimiento, Señor. Que tus bendiciones desciendan, Señor, mientras estamos en este momento recibiendo el alimento espiritual. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en estas 2 parábolas muy cortitas, ¿verdad? El Señor está explicando a qué se asemeja, a qué se compara el reino de Dios. Dice, ¿con qué lo compararé? Él está diciendo, ¿sí? Y luego es como si de repente, de momento, aunque claro que no es así, ¿verdad? ¿Con qué lo compararé? Y yo pienso como si el Señor en ese momento dice, ya sé, lo compararé a esto, aunque claro que Él, pues, no era nada improvisado. Dice, es semejante el reino de Dios, ¿sí? Acuérdate, el reino de Dios es como es su gobierno de Dios en la tierra, ¿sí? Dice, semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y luego dice el 20, y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Jesús, esta ilustración de la semilla de mostaza, de la levadura, la usó en más de una vez con diferentes enseñanzas, ¿sí? En Oriente, bueno, y en general, la semilla de mostaza, pues no es es una semillita muy, muy pequeña. Sí, algunos dicen que parece como a la cabecita de un alfiler. Entonces ya podemos nosotros decir, qué pequeñito es eso, ¿verdad? No es tanto una planta de jardín, de ornato, es más bien una planta de campo, ¿sí? Pero dice la palabra que crece y si se le deja, pues se llega a convertir en un árbol. Hay registros, yo buscando sobre todo esto allá en el oriente, en Israel, pues llegaban en aquel tiempo a alcanzar hasta 3 metros. Inclusive, ¿verdad? Hay algunos historiadores que dicen que hasta 4 metros podía alcanzar
de tal manera que sin ser árbol, sin ser considerado así, los pajarillos pueden hacer sus nidos ahí. Como algo tan pequeñito como la cabecita de un alfiler, pues tiene esa capacidad, esa información ahí, esa semilla que ya hablamos en otra ocasión, cómo Dios hizo, ¿verdad? Y cuando creó todo, lo creó según su género, su especie, toda esa información que ya hay ahí, hasta llegar a crecer, ¿verdad? Algo tan pequeñito. Jesús vino para llevar cambios importantes, considerados inclusive en aquel tiempo, bueno, hasta muy dramáticos, muy drásticos, como revolucionarios. Quizás alguien pudiera también hasta llegar a ese punto de decir eso, ¿verdad? Mire, recuerde que los judíos, incluyendo los discípulos de Jesús, esperaban que con la venida del Mesías vendrían cambios revolucionarios. Los judíos hoy en día, ¿verdad? Están esperando la venida de ese Mesías profetizado. Para nosotros ya vino y es Jesús, y no tenemos duda de ellos. Para ellos eso es un error, es una ofensa, y lo siguen esperando a su Mesías. ¿Sí? Un Mesías que venga a acabar con todos sus enemigos y a establecerlos a ellos. Un cambio revolucionario. Vemos nosotros, ¿sí? Por ejemplo, en Mateo 11, versículo número 12, dice: y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. ¿Sí? Vemos este concepto, y algunos querían usar a Jesús como una bandera para una revolución. Si nosotros vemos cómo se han establecido los reinos en este mundo y cómo se han extendido, pues vemos en la historia cómo han sido estas cosas, ¿verdad? En Europa, por ejemplo, vemos el siglo pasado, principios del siglo pasado, cómo se empezaron a establecer los reinos. Los reyes eran parientes entre ellos, primos. Sí, el de Prusia con el de Austria, todos parientes, emanados la mayoría casi, ¿verdad?, de los ingleses, y cómo ellos llegaban a un punto de extender sus dominios y de hasta matarse entre ellos mismos. Entonces, los reinos en este mundo se han establecido a través de conquistas a la fuerza, a través de compras. ¿Sí? Nuestro vecino país se extendió comprando territorio mexicano y se consolidó como una gran potencia. ¿Sí? Pero el reino de los cielos es diferente. Mira lo que dice Mateo capítulo 8, verso 20. Un pasaje ahí. Dice Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo, ¿qué tienen? Nidos. Mas el Hijo del Hombre, o sea Jesús, no tiene dónde recostar su cabeza. Jesús no era alguien adinerado, no tenía dinero, no tenía ni dónde recostar su cabeza. Dice la Escritura que su ministerio, él fue como de pobre, pero enriqueciendo ¿a cuántos? A muchos. ¿Sí?
Él no levantó un ejército. Sí. De hecho, él prohibió el uso de la espada en su defensa. Mira, aprovechando que estamos en Mateo, busca 26. Ahí en el versículo 51. Dice, y he aquí uno de los que estaban con Jesús, Mateo 26, 51, uno de los que estaban con Jesús extendió su mano, dice, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, ¿qué hizo? Le cortó la oreja. Ya sabemos quién es ese, ¿verdad? Que sacó la espada. ¿Y usted cree que le quería cortar la cabeza, la oreja? El otro cabeceó, ¿verdad? Y nomás le mochó la oreja. Entonces el 52 dice, Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿O piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? El Señor Jesús no levantó un ejército. Él prohibió, de hecho vemos ahí el uso de la espada para que lo defendieran a Él. Y nos llama la atención ese pasaje, ¿verdad? ¿O crees que no puedo, verdad? Imagínate esa cantidad incontable de ángeles que vinieran en su ayuda y que no le hicieran absolutamente nada. Dice, ¿o crees que no puedo hacer eso? Él podía hacerlo y no lo hizo. El Señor Jesús no formó ningún partido político tampoco. Él está hablando de cómo es el reino de los cielos y dice, es como una semillita de mostaza, una de las semillas, no sé si sea la más pequeña, pero de las más pequeñas. ¿Sí? Creció hasta formarse en un árbol. Él no levantó ningún movimiento para resistir al gobierno romano. Cuando lo querían poner en contra de ellos, hablando de los impuestos, todos conocemos esa frase famosa, ¿verdad? Que aún hasta los que no leen la Biblia la saben. ¿Qué tenemos que hacer con los impuestos? ¿Debemos pagar tributo? A ver, préstenme una moneda. ¿A quién tiene ahí? No, pues al César. Pues denle al César lo que es del César. Y ya nosotros acá en Guzmán, y adiós, que te vaya bien. ¿Verdad? Entonces el Señor, Él no levantó ningún movimiento en contra de los romanos, al contrario, Él enseñó, como le digo, a pagar los impuestos. Romanos 13:7, Mateo 22:21, nos dice la Escritura que nosotros oremos por nuestros gobernantes para que vivamos nosotros quieta y reposadamente. Entonces tenemos que orar por quien nos gobierna, aunque no hayamos votado por esa persona. ¿Sí? Para vivir quieta y reposadamente. Aquí el punto es, tus oraciones, no está diciendo el Señor que los van a cambiar a ellos. Tus oraciones por ellos van a hacer que tú tengas paz y que tú estés protegido. Cuando el Señor dijo eso, que se orara por los gobernantes, ¿quién gobernaba? Vemos que el gobierno judío o hebreo estaba sometido al imperio romano, era Pilato, y Pilato era implacable, y a su vez Pilato estaba sometido al César. ¿Y usted ha escuchado las historias de los César romanos cómo eran? Nada buenos. Y el Señor está diciendo, oren por ellos para que vivamos quieta y reposadamente. Se fueron degradando, y vino una persecución cristiana, ¿verdad? Terrible. Entonces, ¿no sirven nuestras oraciones por nuestros gobernantes? Sí. Sirven para que tú tengas paz.
y también para que algunos de ellos cambien. Pero el principal propósito es para que tú puedas descansar en tu corazón. Entonces tenemos que orar por ellos, ¿sí? Entonces, si el Señor no vino a establecer un partido político, no levantó un ejército, prohibió el uso de armas, no tenía dinero, ¿cómo podía entonces crecer su reino? Esa es la pregunta, que es contestada en estas dos parábolas que nosotros leemos. El crecimiento de su reino sería como el crecimiento de la semilla de mostaza, es decir, su influencia sería también como la de la levadura escondida en 3 medidas de harina o de masa, podemos nosotros decir. ¿Cómo era esa práctica? La hemos comentado en más de una ocasión aquí, ¿verdad? Esa masa que se pretendía fermentar, bueno, se le ponía un trozo, unas medidas que ellos tenían establecidas de masa ya echada a perder, digámoslo así. ¿Qué queremos decir? Bueno, con algunas bacterias ya. Esa porción pequeña de masa ya agria se metía en la masa recién hecha, en la harina recién hecha, se batía y se dejaba ahí. Entonces empezaba ese proceso de expandirse la fermentación, la diseminación de esas bacterias, que su propósito es leudar, esponjar, de tal manera que esa harina, esa porción de masa, al rato es más grande. ¿Sí? Pero lleva un tiempo. Es algo que estamos tan acostumbrados hoy en día a eso, pero que si lo analizamos más detenidamente es algo espectacular eso. ¿Cómo algo puede crecer? ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Nada más dejarlo reposar, pero ponerle ahí su medida de levadura. Entonces, el crecimiento del reino se realiza, fíjate hermano, a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Cristo dedicó toda su vida a enseñar en las sinagogas. Cuando él cuando recién comenzaba su ministerio, apenas comenzaba su ministerio público, pues él ya tenía una comunión con el Señor, porque dice que entró a la sinagoga y abrió los rollos de la ley. En esa parte de Isaías dice la Escritura como era su costumbre. Se refería a la costumbre que Jesús tenía de estar ahí también, yendo y participando ahí, hablando, disertando, enseñando. ¿Sí? Cristo dedicó toda su vida a enseñar en las sinagogas. Después en su ministerio enseñaba en todas partes, ya no nada más en las sinagogas, sino en el monte, en las riberas de un río, a la orilla del mar, en las plazas, en los templos, en las casas de los pecadores, en las casas de los fariseos, en cualquier lugar donde hubiera una persona que le escuchara. Dice la Escritura en Mateo 10, ¿verdad?, que él escogió a 12, ¿sí?, y los envió a predicar. Los estuvo formando. También después en el capítulo 10 de Lucas, ahí en ese capítulo vemos cómo se narra la historia que conocemos nosotros como la misión de los 70. ¿Sí? Mandó a 70 seguidores de él a predicar a 35 ciudades, es decir, los mandó de 2 en 2. Y volvieron dando noticias formidables. Venían ellos maravillados porque aún hasta los demonios se les sometían. ¿Se acuerda de esos pasajes? Entonces el Señor, ¿cómo iba a expandir su reino? Predicando la palabra de Dios. Los reyes del mundo preparan
sus ejércitos envían los soldados para conquistar nuevos territorios. Y vemos las guerras feroces por extensión de territorios, por cómo entran en conflicto naciones por territorios. Vemos la guerra de Rusia con Ucrania, la tensión muy fuerte en Taiwán, con China. Entonces, los reinos hoy en día, las naciones se preparan con ejércitos, invierten mucho dinero, preparan, envían soldados, ¿sí? Cristo, dice Efesios 6:17, que él preparó soldados también y él los envió, ¿sí? Pero a Él les dio la palabra del Espíritu, dice ahí Efesios 6:17, que es la palabra de Dios para expandir su reino. Y es la encomienda que el Señor nos dijo: ve y predica la palabra. Las cosas que has aprendido de mí, lo que yo te he enseñado, ve y compárteselo a los demás. ¿A cuántos les estás compartiendo lo que tú has aprendido de Jesús? ¿A cuántas personas les has compartido últimamente? ¿Sí? Jesús dice que todos iban a ser enseñados por el Señor. Hay una palabra que dice que el reino del Señor vendrá hasta que se esparza el evangelio por todos lados. ¿Sí? Y cuando se escuche del Señor, entonces Él vendrá. Mucha gente ya conoce. Que no crean es otra cosa, pero el evangelio, ¿verdad?, de Jesucristo, su obra salvífica, las personas la conocen. No le entienden algunos cómo es. Algunos todavía lo traen aquí crucificado. ¿Sí? Nosotros los cristianos podemos tener aquí en el púlpito el símbolo de la cruz. Es un símbolo de la cruz, pero nosotros no tenemos un crucifijo. Eso es diferente. ¿Sí? Es decir, una cruz con la estatuilla o una imagen aludiendo, haciendo alusión a Jesús, o colgarla. No. Sí. Hemos entendido cuál es el mensaje. Mucha gente conoce de Jesús, pero no entiende. Conocen de Jesús que vino a limpiarnos de nuestro pecado, pero ellos siguen queriendo tener salvación comprándola con dinero, con sacrificios, etcétera, etcétera. Pero saben de Jesús, pero su corazón endurecido no ha recibido. Sí. Dice Hebreos 8, verso 11, por allá casi al final de la Biblia. Dice verso 11: y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor. Nadie puede decir que no tuvo oportunidad de conocer el evangelio. Quizás a lo mejor tú no le pudiste predicar del evangelio a una persona y dices: falleció y yo no le prediqué. Bueno, el que tú no le predicaste no quiere decir que él no conocía o que no alguien en el transcurso de su vida le predicó. Es decir, pero la oportunidad la tuvo ahí. ¿Sí? No hay nadie en el reino de Cristo que no haya conocido al Señor a través del evangelio. Solo a través del evangelio es como se conoce y se recibe a Jesús. Son las buenas nuevas de salvación.
¿sí? Nadie va a ir al reino de Cristo si no es a través del evangelio que tenemos aquí, que es la Biblia, la palabra de Dios. No es a través de otras filosofías, de otras enseñanzas, es a través del evangelio. Los apóstoles, ellos persuadieron a mucho. Dice Hechos 19, versículo número 8. Búscalo, por favor. Hechos 19. Los Hechos de los Apóstoles. En el versículo número 8, fíjate lo que hacía, ¿sí? Lo que hacían los apóstoles. Mira, aquí respecto a Pablo dice, y entrando en la sinagoga, habló con denuedo. ¿Por cuánto tiempo? Un espacio de 3 meses él estuvo hablando ahí, disputando y persuadiendo acerca del reino de Dios. ¿Sí? La traducción al lenguaje actual dice, durante 3 meses Pablo estuvo yendo a la sinagoga todos los sábados, sin ningún temor, hablaba a la gente acerca del reino de Dios y trataba de convencerla para que creyeran en Jesús. ¿Sí? Entonces, cuando dice discutiendo, no quiere decir que estaba peleando. Aquí estaba él peleando, entonces yo sí puedo pelear a la hora de que comparto la palabra de Dios a los demás. No peleé. Discutir no es pelear. ¿Sí? Dice Hechos 28, 23, más adelante allí. El último ahí el último capítulo, verso 23, dice, y habiéndole señalado un día, dice, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales declaraba y testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Otra vez, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Persuadiéndoles acerca de Jesús, hablándoles acerca de Jesús. Entonces vemos nosotros cómo el reino de Dios se va a expandir y se está expandiendo a través de la predicación de la palabra de Dios. No hay otra manera. Tenemos que predicar la palabra de Dios. Dice, ¿cómo van a conocer si no hay quien les predique? Entonces, la obligación, el deber cristiano es predicar a los demás de Cristo. Algunos dicen, la mejor manera de predicar es con tu testimonio, con tu conducta, y si es necesario usa palabras. Eso es un error. O sea, no es que sea malo el buen testimonio. Claro que es necesario el buen testimonio, pero ¿cómo que si es necesario usa palabras? Pues tienes que usar las palabras y hablar y decirles claramente lo que tú has aprendido de Jesús. Por puro testimonio, hay muchas personas que no tienen a Cristo y que son buenos ciudadanos. Debe de haberlos. Y los hay. Hay mucha gente que da buen testimonio, no pelea con nadie, es cumplido en su trabajo, es esforzado, trata bien a su esposa, a sus hijos, etcétera, etcétera. Y si nosotros nada más nos limitamos a eso y no hablamos del Señor, estamos equivocados. Es necesario las dos cosas. Las dos cosas son muy importantes. Imagínate, por otro lado, hablas mucho de Jesús, pero tu vida es un desastre. Les dices a los demás que no cometan pecado y tú vives en el pecado. ¿Verdad que no? Bueno, otros van a recibir el mensaje y alguien puede creer. Dice la Escritura que unos predican a Cristo por contienda, otros por vanagloria, otros por cuestión de dinero.
Bueno, qué mal para esas personas, ya se las verán con el Señor en su debido momento, pero el nombre de Cristo es glorificado y es esparcido. Si uno lo hace por dinero, bueno, el Señor atenderá eso en su debido momento con esa persona, pero el reino de Dios sigue avanzando. Aparte de, en estos dos mensajes que el Señor está dando, está diciendo también que la predicación del Evangelio es la que produce entonces el crecimiento del reino, ¿sí? En la vida de los discípulos. Lo vemos en Mateo capítulo 5, versículo número 13. Este es un buen pasaje, bueno, todos, ¿verdad? Pero me refiero al tema de hoy, del 13 al 16, Mateo 5, 13. Dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y ser hollada, o sea, pisada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende un candil, una luz, ¿verdad?, y se pone debajo del almud, no se mete debajo de la mesa, no prendes un foco debajo de la cama, ¿verdad?, a no ser que estés buscando algo. Dice: si no se pone sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Entonces, el reino de los cielos, ¿verdad?, tenemos que predicar la palabra de Dios, pero tenemos que poner en práctica lo que vamos conociendo de la palabra de Dios, para que Dios sea glorificado, para que la gente conozca, dice ese pasaje último que leímos, el mundo entero. ¿Sí? Y entonces dice que esta semilla de mostaza se puso ahí en la tierra, se sembró y empezó a crecer, y a crecer, y a crecer, hasta que se hizo un árbol, de tal manera que los pajarillos podían hacer ahí sus nidos. El punto esencial de la parábola es el contraste, fíjate, entre un comienzo pequeño y un resultado grande. Entre el principio, ¿sí?, y el fin. Entre el presente y el futuro del reino de Dios. Es decir, la semilla del reino sembrada por Jesús en el campo del mundo, la semilla del reino de los cielos, ¿sí?, su predicación en el mundo, a pesar del comienzo minúsculo, para muchos hoy en día, los judíos hoy en día, para ellos irrisorio lo de Jesús, cómo comenzó y cómo terminó. Todo esto tendría finalmente, por el mismo Señor, un crecimiento desmesurado y sobrenatural, a tal punto que el reino de Dios ha crecido y te ha alcanzado a ti y me ha alcanzado a mí. ¿Sí? Un rabí desconocido, menospreciado, en un rincón perdido de la Palestina, rodeado de un puñado de discípulos sin buena cualificación, menospreciados, hombres del vulgo, no sabían ni siquiera hablar bien. Abandonado después por las multitudes, sin que tuviera reconocimiento de los líderes religiosos de aquel tiempo, sin ninguna clase de influencia política. Aparentemente lo exterminaron. ¿Qué podía surgir de ahí?
una debilidad manifestada en la cruz. ¿Se acuerda cómo le gritaban? Si de verdad fueras quien dice ser, te salvabas a ti mismo. Le pegaban con el rostro cubierto y luego le decían, a ver, profetiza, ¿quién te golpeó? Ese era el Mesías Salvador. Lo acabaron en apariencia. ¿Quién podía imaginar que de un judío ajusticiado en una cruz por el Imperio Romano, rechazado por su propio pueblo, abandonado por sus discípulos, pudiera surgir un movimiento que hoy en día, 2000 años después, siguiera creciendo por todos los países del mundo? Y como decían, de Galilea puede salir algo bueno. No hay profeta con honra sino en su propia tierra, ¿verdad? Pablo resumía en 1 Corintios capítulo 1, verso 23, yo se lo leo, decía ahí 1:23 de 1 Corintios, nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Entonces la semilla empezó a crecer y crecer. Sí. La medida de levadura, sin que sepamos cómo, empezó, ¿verdad?, a crecer, a crecer. Muchos menospreciaban a Jesús. En Mateo 13:55 dice, bueno, ¿qué no es este el hijo del carpintero? ¿Y de dónde salió que ahora habla de esta forma? Le decía, de Nazaret, no de Galilea, ¿puede salir algo bueno? Juan 1:46. Creían que Jesús era hombre insignificante entre ellos. No esperaban nada importante de él. Cuando los fariseos se acercaban a donde Jesús estaba escuchando, estaban buscando ocasión para tentarlo, ocasión contra de él. Lo vemos en la Escritura. Pero en cuanto a los seguidores de Jesús, Jesús les dijo en Lucas 12:32 a sus seguidores, a esos poquitos, en aquel momento les dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Seguramente Jesús y sus discípulos pues eran así como ese grano de mostaza, pequeñito. El reino no se preparó para los reyes, para los príncipes, para los ricos y famosos, para los sanos. Dijo el Señor que era para su manada pequeña. El enfermo es el que tiene necesidad de médico. ¿Sí? Esa manada pequeña que seguía, gracias, que seguía a Jesús. ¿Cómo empezó todo? Con Jesús. Un solo hombre, Dios encarnado. Después eran 12, después 70. Dice en Hechos que estaban reunidos después ahí como 120 personas, ¿se acuerda? Cuando se reúnen en el aposento alto en Jerusalén para preservar en oración, para esperar en el momento en que los apóstoles recibirían la promesa del Espíritu Santo. Después de estos 120 hombres sin letras del vulgo, Hechos 4:13, mira, vamos a buscar ahí, Hechos, capítulo 4, versículo número 13.
Dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras e ignorantes, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Ellos hablaban con denuedo. Esta palabra denuedo se tradujo, el original griego es paresia o parresia. Significa una palabra dicha con rudeza, con franqueza también, con seguridad, ¿sí? Con libertad, sin nada que te avergüence decir algo. Hay personas que no pueden hablar la verdad porque ellos no la viven y los detiene su misma conciencia. Hay gente que se siente que no puede predicar de Cristo en su familia porque dice: pero ¿cómo les voy a hablar de Cristo y cómo estoy viviendo yo ahí en la casa? Cuando dice este pasaje que leímos que eran del vulgo o gente ignorante del vulgo, pues ignorante, ¿verdad? Indocto. ¿Cómo podían estos hombres servir como pilares del nuevo reino? Dice 1 Corintios 1:26. Mire lo que dice ahí, 1 Corintios 1, verso 26. Se lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Recuerden lo que ustedes eran cuando Dios los eligió. Según la gente, muy pocos de ustedes eran sabios y muy pocos de ustedes ocupaban puestos de poder o pertenecían a familias importantes. Dice el 27, y aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos y no tienen importancia, Dios los eligió para que los que se creen sabios entiendan que no saben nada. Dios eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles, despreciables y de poca importancia, para que los que se creen muy importantes se den cuenta que en realidad no lo son. La final del 28 dice: así Dios ha demostrado que en realidad esa gente no vale nada. Dios escogió lo menospreciado del mundo a fin de que nadie se jacte en su presencia. No hay argumento que valga de por qué no predicas la palabra de Dios. Es que yo no sé, es que no sé hablar, es que no sé cómo decir las ideas. Tú aliméntate de la palabra de Dios, dispón tu corazón a predicar el evangelio y el Espíritu Santo va a hacer lo demás. Él te va a usar y la gente va a recibir y se va a maravillar y va a glorificar a Dios. Dios te va a usar a ti. Y no es que aquí todos seamos menospreciados según el mundo. Algunos pueden tener buena reputación allá, otros seguramente hemos recibido eso, ¿verdad? Más de alguno decir: ¿cómo tú me vas a decir algo a mí? ¿Que tú no eras esto? ¿Que tú no hacías antes? ¿Que no nos juntábamos y hacíamos esto? Y ahora sí ya vienes a hablarme de Dios. Sí. Que nada de eso te detenga. Dios escogió así lo vil y lo menospreciado del mundo a fin de que nadie se jacte en su presencia, para avergonzar a los sabios. Predica la palabra de Dios. La levadura en la harina es esa influencia poderosa del evangelio. Así como la levadura trabaja, transforma la masa, así el evangelio del reino tiene gran poder transformador en el mundo. Pero no te debes avergonzar. Romanos 1:16, ahí Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio.
Ahí Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pon tu mano aquí en tu corazón y di, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué nos vamos a avergonzar de algo tan hermoso? ¿Por qué vamos a avergonzarnos de algo que nos ha dado vida? Es que, ¿cómo yo le voy a predicar al dueño de la fábrica donde yo trabajo? Yo, un simple empleado. A veces así hay personas que pueden pensar. Es poder de Dios para salvación. ¿Sí? Como lo leímos, ¿verdad? Nosotros somos la sal, somos la luz. Los discípulos, los cristianos, tenemos un efecto y debemos tener un efecto positivo sobre la sociedad humana. Cuando menos debemos tener un impacto en ellos. Como a la sal preserva de la corrupción, ¿se acuerda que también hemos hablado de eso en otras ocasiones? Cómo la sal se usaba, la carne se llenaba de sal y de esa manera se deshidrataba y se podía conservar varios meses, que no había refrigeradores. Por eso pone el ejemplo de la sal. Y como la luz ilumina, entonces la sal y la luz tienen que ver con la integridad, con lo que nadie ve y con lo que también se ve. La sal, la integridad, la salvación que tenemos, nadie la puede ver, pero nosotros estamos preservados para salvación, libres del infierno, y lo mostramos en una vida diferente. ¿Sí? Porque debemos influir en la vida de las personas. Jesús hablaba del mal en el mundo. En el mundo vas a tener aflicción, por causa de mi nombre vas a ser perseguido, pero no debes ser vencido por el mal, debes de vencer el mal con el bien que hay en ti, que es Jesús en tu corazón. La levadura es invisible, pero tiene un efecto muy contagioso y sigue trabajando hasta que todo sea leudado. Jesús, él no creía que él tenía que estar siempre enseñando a una multitud de personas. Vemos cómo Jesús ministraba a veces a una sola persona, o con dos o con tres, y eso es lo que nosotros también podemos hacer. A una persona con quien tú más convives, no necesitas pararte en un lugar público, y gritar ahí a los cuatro vientos que se arrepientan. Está bien que hagas eso si quieres, pero puedes agarrar a una persona y estar compartiendo la palabra de Dios. Sí. Esta influencia de Jesús solamente duró 3 años, 3 años y pasadito, ¿verdad? Pero tuvo un gran impacto sobre el Imperio Romano. La verdad de Jesús se puede ver claramente en los primeros siglos. El Evangelio del reino trajo grandes bendiciones para todo el Imperio Romano, especialmente para los esclavos en aquel tiempo, para el pobre, para las mujeres, los ancianos, los niños, para todo segmento de la sociedad humana. Hasta el día de hoy nosotros seguimos recibiendo bendiciones por lo que el Señor Jesús comenzó, y su obra nadie la va a detener. ¿Sí? Mira, Hechos 17:6. Es interesante leer lo que se dice ahí en Tesalónica acerca de Pablo y de sus compañeros. Dice ahí Hechos 17:6, decía la gente de Pablo, dice: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá.
¿Ha escuchado esas personas que dicen, no, ahora ya hay el montón de aleluyas por todos lados? Ya hasta acá en Ciudad Guzmán. Oye, ya hasta acá en la colonia que dice que ya hay una iglesia. La gente habla así, ¿verdad? Algunos, no todos, por supuesto. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Lo que ellos llamaron trastornar era y es, en realidad, la obra de transformar de acuerdo a la voluntad de Dios. Sí. Hechos 19:19, mire ahí, por favor. Fíjate la obra transformadora. Dice, asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, ¿cuántos de ustedes les gustaba ir con el brujo mafufo a que te dijera dónde está el tesoro ahí? Sí. Dice, trajeron sus libros y los quemaron delante de todos. Y contando el precio de ellos, o sea, un estimado de estos libros valiosos para esas personas, dice, se halló ser 50,000 piezas de plata. Así, dice el 20, crecía poderosamente la palabra del Señor y prevalecía. Qué impresionante. Mira el versículo 23. Dice ahí mismo donde estamos, 19, y en aquel tiempo hubo un alboroto no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba a los artífices no poca ganancia, o sea, los vendían y ganaban mucho. Dice el 25, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, de esto nos mantenemos, de esto, dice, y veis, dice el 26, y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha persuadido y apartado a muchas gentes, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este negocio se nos deshaga, dice el 27, sino que también que el templo de la gran diosa Diana sea despreciado y venga a ser destruida su majestad, la cual adora toda Asia y el mundo. Y oyendo esto se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Hoy en día nosotros enfrentamos muchas cosas difíciles, pero nada detiene el crecimiento del reino. Alguien le preguntó al Señor, Señor, ¿son muchos los que se van a salvar? Y el Señor dijo, son pocos los que se salvarán. Aún algunos escogidos serán apartados y serán confundidos. Cuando la maldad del mundo empiece a crecer, el amor que tienen muchos hacia Dios se va a apagar. Pero el reino de los cielos es como una semillita chiquitita que va creciendo poco a poco y nada lo detiene. Hoy los cristianos, el pueblo de Dios, usted y yo enfrentamos el feminismo. ¿Sí? ¿Ve esa caricatura de las Barbies? No se necesita al hombre, ¿verdad? El machismo, también eso enfrentamos. El jueves nos quedamos platicando con unos hermanos hasta muy tarde aquí en la iglesia, muy a gusto. Platicábamos de algunas cosas así. ¿Qué es lo que estamos enfrentando los cristianos? La agenda LGBT, todo eso estamos enfrentando. Las corrientes religiosas
la idolatría, las corrientes de la prosperidad que enseñan diferentes grupos religiosos. Todo eso es lo que está enfrentando el cristiano. La ideología de género en las escuelas, en los libros de texto. Eso estamos enfrentando. Las filosofías antibíblicas. Todas esas corrientes, esas enseñanzas antropológicas que a las personas las hacen caminar por el ateísmo. Las teorías de los ovnis. ¿Cuántos están asustados? ¿Cuántos están contentos? Porque ya se dijo en Estados Unidos que los tienen en el refrigerador. ¿A qué nos enfrentamos los cristianos? ¿Te das cuenta de que todo está en contra de Cristo? Estas corrientes de esta agenda LGTB, la ideología de género, todo va en contra del cristianismo. No están en contra de lo demás, ni siquiera de los mismos judíos. Es raro decirlo, pero ellos están sucumbiendo a la aceptación de esas cosas, a la justificación, a todo eso, ¿verdad? Y aparte de eso, todavía el cristianismo enfrenta la apatía de las cosas de Dios en la gente, la mundanalidad del mismo cristiano. Y entonces estamos pasando por situaciones, ¿verdad? Difíciles. Todas estas personas que le mencioné, todo esto con lo cual nosotros tenemos en contra a los cristianos, estas personas no tienen la paz de Dios en sus corazones, sucumben a sus temores, a sus angustias. Sus movimientos, las participaciones en sus pecados no les da la verdadera llenura. Tienen satisfacciones minúsculas, efímeras, momentáneas. Nada los puede llenar, ni el dinero, ninguna relación sexual pecaminosa, nada. Sucumben a sus propios enojos, viven en su propia miseria espiritual, tienen ese desasosiego espiritual y mental. Velos ahí como están. Se promocionan como que es lo mejor, pero ve sus vidas como están. El reino de Dios, nada ni nadie lo podrá parar. ¿Sí? Mira, por eso cuando alguien muere, ve buscando Isaías 57:1. Cuando alguien muere, dice la Biblia que Dios los ha librado de mucho sufrimiento y pesar. Isaías 57:1, en la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente. Me espero un poco. Isaías 57:1. Que es muy importante. La gente buena se muere. Muchas veces los justos mueren antes de que llegue su hora. Pero a nadie parece importarle el por qué. Tampoco se lo preguntan a sí mismos. Parece que nadie entiende que Dios los está protegiendo del mal que vendrá. La traducción que tienes, seguramente la que está en la pantalla, dice: perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de las aflicciones es quitado el justo. ¿Sabes? La muerte
es lo mejor que nos puede pasar en estos tiempos. Y no es que nosotros nos queremos morir, queremos vivir. Pero las cosas que vienen se van a poner color de hormiga. Ahorita los maestros, de alguna manera, los maestros cristianos, ahí se la pueden llevar, pero en unos años más, un maestro cristiano que depende de la Secretaría de Educación Pública va a tener que tomar decisiones. Los médicos, los militares, y pensemos, ¿quién más? ¿Y qué va a pasar con nuestros hijos? ¿Cuánto sufre un cristiano de tener un hijo con tendencias homosexuales, con adicciones? Todo eso es desgarrador para un padre. Una impotencia que solo puede ser tranquilizada con el Evangelio de nuestro Señor y sobrellevado con eso. Cuando alguien se muere, va a la presencia de Dios. Dios ya lo libró de todo esto y de lo que vendrá. ¿Te das cuenta de que tú eres muy bendecido? De que tú tienes todo, Dios te ha acomodado muchas cosas para que estés en paz. Pero qué difícil eres. Qué difícil. Quieres más y quieres más. Queremos resultados rápidos. Pensamos humanamente y queremos rápido, queremos el crecimiento de Dios rápido. ¿Tú crees que la palabra de Dios es atractiva para todo eso que ya mencionamos, con todo lo que nos enfrentamos? Es lo que menos quiere la gente. No quisiéramos nosotros un auditorio más grande, lleno de personas, pero ¿para qué? ¿Para decir que somos muchos? ¿O para de veras ver que el reino de Dios está creciendo? ¿Y qué estamos haciendo al respecto? ¿Sí? Jesús sabía que el proceso de enseñar requiere tiempo. ¿Ha visto esos programas ahí, La Casa de los Famosos? Sí las ha visto. ¿Tiene su preferido? Entonces tienes tu preferido ahí y luego sale ahí las personas que ya se empiezan a identificar con alguien, ya quieren a alguien, ya les duele si sacaron a uno, aunque viva cometiendo prácticas aborrecibles. Si en esa casa o en ese tipo de situaciones, ¿sí? Yo no he visto ni siquiera un solo capítulo de eso. Estábamos platicando el jueves, veíamos algunas cosas. Si en esa casa metieran a un cristiano, un buen cristiano, uno podría decir, un buen cristiano no se metía ahí. Pero vamos a suponer que lo metieran. Era el primero que sacaban, ¿o no? Y a lo mejor los mismos cristianos lo sacaban. Pero aquel que está vestido de mujer, aquel que se operó, aquel que dice que es una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre o viceversa. ¿Sabes ese tipo de programas lo que hacen? Que la gente se amolde a eso, que lo empiecen a ver tan natural. Y yo con esto no estoy promoviendo un odio hacia las personas ni una agresión. Eso no nos enseña el Evangelio. La Biblia dice en Romanos 12, 1 y 2,
que no te amoldes a este mundo, que no te conformes a este mundo, sino que te transformes por medio de la renovación de tu entendimiento. Con eso empiezas a ver las cosas tan normales, empiezas a ver cerca de ti, son tan normales que un hijo tuyo haga esto, es tan normal, es la decisión de cada quien. Y eso calla tu boca para que no prediques la palabra de Dios. No te amoldes, no te alimentes con eso. Transfórmate a través de la renovación de tu entendimiento para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, dice Romanos 12:1. Eso no tiene nada de bueno para nosotros, y sí todo lo malo. Es ese tipo de programas y todo esto, imagínate cómo va a ir creciendo y va a ir creciendo y va a ir creciendo. ¿Y el cristiano dónde va a quedar? ¿Acaso el cristianismo desaparecerá? Jamás. Los reinos han sucumbido. Los grandes reinos, ¿verdad? A través de la historia humana vemos cómo han tenido su pico de crecimiento, grandes dominios. Y ha llegado un momento en que han sucumbido. Y los creyentes, esa manada pequeña, por generaciones sigue y sigue. En ese sentido, lo mejor que nos puede pasar es ya estar en la presencia del Señor. Tus hermanos, tu familia, tus seres queridos que han muerto en el Señor, ellos ya la libraron. Nosotros somos los que aquí andamos todavía. Me decía el hermano Paco, que estuvo predicando aquí hace 8 días, ¿verdad? Él me decía que él estaba ahí cuando murió su esposa. Y dice, yo no sabía qué decirle. Él es médico, dice, yo ya sabía que había llegado el momento, no sabía qué decirle. Yo no sé si no he visto lo que él predicó el domingo, no sé, pero dice, ¿qué le decía? No sabía qué decir, qué hacer. Dice, entonces el Señor me dijo, felicidades. Le empecé a decir, felicidades, lo lograste, acabaste la carrera. Ahora te espera la presencia gloriosa de nuestro Señor. Y en ese momento partió su esposa. Qué maravilloso que se diga de nosotros eso, felicidades. Has terminado la carrera. El cristianismo, el reino de los cielos, para ser específico, sigue creciendo poco a poco, poco a poco. Y el Señor vendrá por su novia. Y le ha preparado una vestidura blanca, hermosa. Y nosotros somos esa novia. Y ahí vamos a estar. Tenemos muchos retos los cristianos. Te enfrentas a muchas cosas cada día cuando vas a tu trabajo. Te enfrentas a todo está en contra de los cristianos, sin exagerar. Pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Amén. Póngase de pie, mi hermano, vamos a terminar. Cierra tus ojos, Padre, bendito Dios. Mi Dios de toda gracia eres tú, Señor.
Gracias, Dios, porque tu reino maravilloso nosotros lo tenemos, Señor. La excelencia, la gracia, el poder de Dios en vasijas de barro, para que sea tu nombre el glorificado. Gracias, Dios. Padre poderoso, Padre majestuoso, ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes hasta el final. Obra en aquellos, Señor, que te conocen, para que sean inspirados a seguir adelante. Que no nos desanime, Señor, lo que miramos en este mundo. Que al contrario, todo eso obre para bien de la expansión del reino de Dios, de la predicación de la palabra. Ayúdanos a predicar que Jesucristo dio su vida para que todo aquel que en Él cree no se pierda. A predicarle a todas estas personas que están influenciadas por estas corrientes de este mundo, estas filosofías, estos engaños de Satanás. Ayúdanos, Señor, a que no seamos tibios espirituales. Perdónanos por tener un pie en las cosas del mundo y otro pie en las cosas del Señor, por querer estar en los dos lados. Ponte a cuentas con Dios. Reflexiona en todo lo que has escuchado. Así es el reino de Dios, mi hermano. Comenzó pequeñito, pero se va a hacer es un árbol grande. De manera que ahí las aves descansan, viven. Tiene mucho significado. Que nada te detenga en la predicación de la palabra. Que tú puedas predicarle a los demás. Si otros te menosprecian, tú ten el concepto que debes de tener. Vamos a ser rechazados. Muchos te van a tildar de fanático, de loco. Pero esforcémonos por vivir lo que la palabra dice. Y te decimos, Señor, esperamos tu venida. Mientras estamos aquí en la tierra, Señor, ayúdanos a vivir conforme tu palabra. Cuando llegue nuestro momento de partir de esta tierra, Señor, será un día maravilloso. En la carne para los seres queridos, Señor, es doloroso. Pero en el Espíritu, Señor, hay gozo, hay esperanza. Límpiame, Señor. Límpiame de todos mis pecados. Perdóname por estarme acoplando a este mundo. Ayúdame a salirme de ese molde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.